Alteraciones de la hemostasia parte 2. Veremos que es un video un poquito más corto y veremos este, datos importantes. El video pasado se centró principalmente en la medición de, laboratorial de la hemostasia, también en un poquito de los trastornos que cursan con procesos hemorrágicos, pero ahora nos centraremos en enfermedades, bueno, trastornos que se viran para el otro lado. Estamos hablando de los estados protrombóticos. Y bueno, un estado protrombótico es cualquiera de los que están rodeados de la conocida triada de Virchow. La trombosis, como ustedes saben, es la formación de un coágulo en un punto fijo de la circulación. Trombosis es la formación de un coágulo en un punto fijo de la circulación, ¿sí? Veremos más adelante la diferencia con émbolo, pero trombosis es la formación de un coágulo. Y entonces, para que se forme un coágulo, en situaciones, podríamos decirlo, normales, pues el coágulo responde al daño del endotelio, ¿no? Normalmente el coágulo debería ser la consecuencia del daño endoteliar y un proceso de reparación, ¿no? Pero en situaciones anormales existe una serie de factores que pueden predisponer al paciente a la formación de coágulos o a la trombosis de un vaso. Y esos son, la triada de Virchow. La triada de Virchow está compuesta por daño endotelial como el primer pilar, segundo pilar, flujo sanguíneo anormal, ahorita vamos a ver qué es eso, y tercer pilar es la hipercoagulabilidad. Entonces, daño endotelial es algo muy sencillo. Ya vimos disfunción endotelial, daño endotelial en los videos pasados. Ustedes ahorita ya seguramente se les ocurren 200 causas de daño endotelial y de hecho, ¿qué puede dañar la endotelio? Calor, hipoxia, la aterosclerosis, estrés oxidativo, estrés de diseñamiento, inflamación, ¿sí? Las interleucinas proinflamatorias, estados inflamatorios pueden dañar el endotelio, el colesterol por medio de la formación de la aterosclerosis, algunos virus, bacterias que se alojan en el endotelio, y ustedes ya tienen su lista ¿no? de los virus que atacan al endotelio, bacterias que atacan al endotelio, parásitos que atacan al endotelio, que se reproducen en el endotelio, la diabetes, pum, infinidad de cosas que pueden causar daño endotelial. Flujo sanguíneo normal. Y cuando estoy hablando de flujo sanguíneo normal, estoy hablando de dos cosas: estasis y turbulencia. ¿Qué es estasis? Que la sangre no se mueva. Si la sangre no se mueve, y si de hecho lo vimos en el video de condiciones basales de la coagulación, si la sangre no se mueve, las plaquetas se van a empezar a pegar entre ellas. Si el flujo no es constante, las plaquetas se empiezan a pegar entre ellas y también las plaquetas se empiezan a pegar con las paredes, propiciando la formación de coágulos. Tenemos en esta imagen dos de las causas, y de hecho estas dos que vienen aquí son las causas más, podríamos decirlo, más comunes que ustedes van a encontrar dentro de la triada de Virchow, ¿no? La fibrilación auricular, que es cuando la aurícula no se contrae de manera normal, ¿sí? Es cuando la aurícula no se contrae de manera normal, entonces la sangre nada más se queda ahí valiendo en la aurícula, y entonces la aurícula no se contrae, y como no se contrae la aurícula, se empieza a quedar sangre ahí en la orejuela, y esa sangre que se queda en la orejuela puede propiciar la formación de coágulos en el corazón, y esos coágulos no van a llegar a las coronarias. Y de hecho están muy grandotes, no van a llegar a las coronarias. El problema es que ese coágulo se forma en la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, después del ventrículo izquierdo se vaya hacia la aorta y de ahí llega al cerebro y me tape una arteria cerebral y el paciente le va a dar una embolia cerebral y ahí sí, vamos a tener problemas. Entonces la fibrilación auricular es cuando la aurícula no se contrae de manera adecuada, se queda la sangre estática en la aurícula y puede propiciar la formación de coágulos. También un paciente que está mucho tiempo encamado, ¿sí? Sus venas de las extremidades inferiores suelen tener hasta cierto punto una estasis, ¿no? La sangre, debido a que no se está llevando el mecanismo de la bomba muscular, la sangre se empieza a quedar estancada en las venas de las extremidades inferiores y eso propicia la formación de coágulos, de la trombosis.
La turbulencia. El flujo turbulento puede propiciar, ¿sí?, que las plaquetas choquen de una manera más frecuente contra las paredes arteriales o venosas. Vemos el ejemplo aquí, ¿no? El estrechamiento aterosclerótico. En algún vaso que tiene aterosclerosis, el estrechamiento puede hacer que las plaquetas choquen contra las paredes, ¿no? Y se genera un flujo turbulento que puede hacer que al mismo tiempo también se dañe el endotelio, ¿no? Un flujo turbulento, la velocidad de ese flujo puede hacer que se dañe el endotelio también, ¿sí? Entonces es muy interesante el pilar, este pilar y este pilar, que realmente son autoexplicatorios, ¿no? Daño endotelial, que ya vimos el tema, y flujo sanguíneo normal, que obviamente es muy sencillo. Imagínate cualquier condición que cambie la velocidad del flujo, o muy lento o muy rápido, ¿no? Y finalmente tenemos el tercer pilar, que es la hipercoagulabilidad. La hipercoagulabilidad no la hemos visto, y de hecho vamos a hacer una mención especial de la hipercoagulabilidad hoy en unos momentos. Aquí vemos que hay causas hereditarias y causas adquiridas. Vamos a hablar de ellas ahorita para complementar la tríada de Virchow, ¿no? Que son estas tres cosas que predisponen a la formación de trombos. Entonces, mención especial, hipercoagulabilidad. Entonces, los estados de hipercoagulabilidad aquí viene y los dividieron de otra forma como genéticos y adquiridos. No es lo mismo genético que hereditario, pero bueno, genéticos y adquiridos. Vamos a poner esta clasificación, que es la que viene en el Robbins primario y secundario, para no pelearnos, y les puedo explicar todos estos y se van a dar cuenta que algunos de estos no son realmente hipercoagulabilidad. Pero bueno, esta es la tabla que viene aquí en el libro, en el Robbins. Y vamos a empezar por los primarios, que son realmente los más fáciles. Tenemos la mutación del factor 5. Y van a decir, oye, si no hay factor 5 no va a haber... Pues no es ese de la vía común, profe. El factor 5 no es ese de la vía común. Entonces, si se muta el factor 5, no se va a llevar a cabo la vía común de la coagulación. Entonces, no va a coagular el paciente. No. El problema es que normalmente el factor 5 es inactivado por la proteína C. El factor 5 normalmente es inactivado por la proteína C, y realmente el nombre real de esta enfermedad se llama resistencia a la proteína C. Es decir, el factor 5 nunca se inactiva. Cuando se activa, ya no se inactiva. Entonces siempre está activado el factor 5 de este paciente, porque la proteína C no puede hacer su acción sobre el factor 5. El nombre real es resistencia a la proteína C. Otro muy similar es la mutación de la protrombina, donde normalmente la protrombina se lleva a niveles muy elevados de protrombina por una mutación que tiene un mecanismo ahí medio oscuro. Y también algunas mutaciones que aumentan algunos niveles de factores de coagulación. De estos de aquí, realmente el primero, ¿no? Es el que sí se tienen que aprender, ¿no? El factor 5 de Leiden, que es un factor 5 que es resistente a la inactivación por la proteína C, ¿verdad? Y entonces tenemos también, pues raros, ¿no? Es una deficiencia de los factores anticoagulantes como antitromina 3, proteína C, proteína S. Si no sirven estos, pues realmente vamos a tener un problema en la inactivación de la coagulación, por lo tanto se va a activar más la coagulación. Defectos en la fibrinólisis, es decir, que se forma el coágulo pero no se puede destruir. Y uno muy raro es de la homocistinuria. ¿Qué es esto? Bueno, la homocisteína se puede acumular en algunos pacientes que tienen deficiencia de esta enzima que degrada la homocisteína, y esa homocisteína interviene en algunas de las funciones de los factores de coagulación. El mecanismo es medio también oscuro, realmente no lo tengo ahorita a la mano, y entonces también es una de las causas. De hecho, lo van a empezar a escuchar, de la homocisteína elevada es un factor hipercoagulable genético. Ahora, tenemos causas secundarias. Tenemos causas secundarias que son causas que son adquiridas. Y realmente algunas de estas entran dentro de otras de las clasificaciones de la tríada de Virchow. Pues por eso les dije, algunas de estas como que no van a entrar totalmente. Y de hecho, si te das cuenta, pues una estancia prolongada en cama o inmunización, pues es parte del flujo sanguíneo normal, ¿no? No tanto del estado procoagulable. Entonces, de hipercoagulable. No es tanto de hipercoagulabilidad, ¿sí? El infarto del miocardio también, desde el flujo sanguíneo normal. Fibrilación auricular, flujo sanguíneo normal. Daño tisular. Bueno, aquí tenemos otro show, ¿no? Daño tisular, pues es daño endotelial, ¿no? Entonces, en cirugías hay daño endotelial, en fractura hay daño endotelial, en quemaduras hay daño endotelial, ¿sí?
En el cáncer, ahora sí, en el cáncer sí hay daño endotelial, o sea, el cáncer, el tumor puede dañar el endotelio que rodea y propiciar la formación de coágulos, pero también algunos tipos de cáncer liberan sustancias a la circulación que pueden simular la función del factor tisular y pueden activar la cascada de coagulación por ellos mismos. Algunos cánceres tienen riesgo de formar coágulos. Entonces ese sí sería un estado de hipercoagulabilidad. Los primeros 4 que vimos aquí pues realmente entran de otra categoría. De hecho le vamos a poner aquí, ¿no? Este es como flujo sanguíneo. Este es flujo sanguíneo. Si el corazón no se contrae de manera correcta, la sangre se va a quedar estática en el ventrículo, ¿no? Si se infarta el miocardio, no se contrae, por lo tanto se queda estática la sangre, se forman coágulos. Aquí también no se contrae bien la aurícula, se forman coágulos. Lesión endotelial. Aquí sí puede haber lesión endotelial, pero este sí, dentro de esta categoría. Las válvulas protésicas, muy interesantes. Las válvulas protésicas entran dentro de la categoría de flujo. Y lo que pasa en ellas es que estas válvulas prostéticas, principalmente las que son metálicas, las que vienen de animales, como de cerdo, esas tienen endotelio. Están recubiertas de endotelio y realmente simulan mucho al endotelio por donde pasaría una plaqueta normalmente. Pero las artificiales que son metálicas, la sangre pasa de una manera normal y de hecho generan un flujo turbulento, esas válvulas protésicas que pudieran llegar a que hubiera daño que las plaquetas se activaran al chocar contra las válvulas protésicas. Estos pacientes se tienen que anticoagular sí o sí. Uh, Coagulación intravascular diseminada, realmente ahí sí lo vamos a dejar como con signo de interrogación. No es un estado de hipercoagulabilidad, de hecho es un estado de sangrado. Este sí vamos a hablar de él y vamos a hablar de él ahorita. Y otras que pueden tener riesgo de trombosis, pues es las cardiomiopatías. Realmente es el mismo mecanismo que el infarto del miocardio, que tiene que ver con el flujo. O sea, si no se contrae bien el miocardio, ¿sí? O si el miocardio tiene un crecimiento anormal y genera que haya una disminución del orificio de salida o pouches ahí en el miocardio, pues se pueden ahí alterar el flujo, puede que se haga más rápido o más lento dependiendo de la estructura que agarra el miocardio. Ya veremos cardiomiopatías en cardio. Síndrome nefrótico sí es un estado de hipercoagulabilidad. ¿Por qué? Porque se pierden estos factores por la orina. Se pierden estos factores que acabo de señalar por la orina y lo que pasa es que el paciente es mucho más propenso a la hipercoagulabilidad, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que aumente la posibilidad de que se active la cascada de coagulación es un estado de hipercoagulabilidad, ¿sí? Entonces, también estados hiperestrogénicos, como el embarazo y el posparto, ¿sí? Personas que tomen también los anticonceptivos orales, de hecho es exactamente lo que iba a decir, ¿no? Anticonceptivos orales, estos aumentan la producción hepática de factores de coagulación. Aumenta la producción hepática de factores de coagulación, por lo tanto también son estados precoagulantes, de hipercoagulabilidad, al igual que el síndrome nefrótico. La anemia de células falciformes como tal es una alteración más que nada del flujo, porque la anemia de células falciformes es una anemia donde cuando hay hipoxia, las células falciformes, que son células que tienen alteraciones en su hemoglobina, adquieren una forma en forma de hoz, que es una semiluna, y esas semilunas tienden a bloquear los vasos sanguíneos, y al bloquear los vasos sanguíneos, pues lo que pasa es que se genera como una especie de microangiopatía trombótica, como lo habíamos visto pasado, y entonces en esos vasos se pueden formar coágulos, porque las plaquetas chocan y pueden formarse coágulos. Es más que nada una alteración del flujo. El cigarro, sí pudiéramos decirlo que tiene muchos mecanismos, pero el mecanismo más conocido pues es el daño endotelial, ¿no? El daño endotelial que generan las toxinas del tabaco es el que podría causar algún riesgo de trombosis, pero realmente si se dan cuenta muchas de estas no es hipercoagulabilidad. Hipercoagulabilidad es solamente que aumente la probabilidad que se active la cascada de coagulación o que no se desactive. Y realmente las otras tienen que ver con las otras triadas de Virchow. Cáncer, factor tisular, puede secretar proteínas que se parecen al factor tisular. Síndrome nefrótico, se pierden estos por la orina. Estados hiperestrogénicos, se sintetizan más factores de coagulación. Entonces, espero que más o menos se haya quedado clara la diferencia en un estado de hipercoagulabilidad y los otros, que es estasis, bueno, flujo sanguíneo normal y daño endotelial, que son diferentes, ¿no? Entonces déjame ver dónde queda acá está. Vamos
Vamos a ver. Entonces ya hablamos de estados de hipercoagulabilidad. Y entonces en esta imagen vienen varios, ¿no? Que son algunos de los síndromes hereditarios que llevan a hipercoagulabilidad. De hecho ya habíamos estado hablando de ellos. Pero bueno, pues es el resumen clásico, ¿no? Y obviamente el más común, ¿sí? Y el que pues quisiera que ustedes se quedaran más con él, pues es el factor 5 de Leiden, ¿no? El factor 5 de Leiden, que es un factor 5 que está mutado. Ahí viene la mutación, que obviamente yo no se las voy a preguntar. Probablemente si van a hacer los steps, ahí sí viene. Pero bueno, el factor 5 de Leiden es un factor 5 que es resistente a la degradación por la proteína C, ¿no? O sea, la proteína C no puede hacer desactivar al factor 5 y por lo tanto el factor 5 siempre está activado y estos pacientes tienen complicaciones como trombosis venosa profunda, es decir, se trombosan, se forman trombos, o sea, un coágulo venoso profundo. ¿Cuáles son las venas profundas? Las de las piernas, los del sistema venoso profundo de las extremidades inferiores. Trombosis de las venas cerebrales, como los senos o las venas cerebrales, ustedes que acuerdan del seno sagital y toda esa bola de cosas, ¿ok? Y embarazos, pérdidas de embarazos frecuentes. Y van a decir, ¿eso qué tiene que ver, no? Bueno, pues la placenta tiene muchos vasitos, ¿no? Y al principio los vasos que se forman en la placenta son muy frágiles, pero mientras va avanzando el embarazo, estos vasos se van haciendo cada vez más gruesos, van agarrando formas cada vez más maduras. La formación de coágulos en los vasos tempranos de la placenta hace que no se desarrolle el feto. Y cuando se llega a una necrosis, o bueno, hay una isquemia de algunos de los tejidos fetales que ya no tiene reparación, suele haber un aborto, ¿no? Otras de los síndromes hereditarios son los que les había mencionado, mucho más raros, que no existe la antitromina, que es la que desactiva la tromina, que no haya proteína C o no que haya proteína S, que son las que desactiven a estos de acá. Y entonces realmente pues es muy sencillo, ¿no? Realmente no se los voy a preguntar, esto no se los voy a preguntar, entonces pues realmente el factor 5 de Leiden es el más común que hay. Y existe también esta mutación que les dije, donde hay una mutación realmente, aquí ya mencionan un poquito más, que tiene que ver a nivel a nivel DNA, a nivel RNA, que aumenta la producción de protrombina, entonces los niveles son más elevados y se pueden formar más coágulos. Entonces vemos los síndromes hereditarios que nos llevan a trombosis, que tienen que ver más con hipercoagulabilidad. Aumenta la probabilidad de que se active la cascada de la coagulación. Y les dije que iba a hablar de algunos ejemplos específicos. Les voy a hablar de uno de los ejemplos específicos. Uno de los ejemplos específicos que había mencionado es HIT. ¿Qué es HIT? Van a decir, lo pueden ir leyendo, pero es trombocitopenia inducida por heparina. Profe, pero no se supone que era un estado de protrombótico, estamos viendo protrombóticos y esto es trombocitopenia, entonces si no hay si no hay plaquetas va a sangrar el paciente. Jeje. Nada tiene sentido, ¿verdad? Parece, pues no, realmente es al revés. O sea, sí no hay plaquetas en estos pacientes y sí pueden llevar a... Sí se les acaban las plaquetas hasta cierto punto, ¿no? Podemos ver que llegan a tener trombocitopenia, pero el problema principal de esos pacientes es que su formación de trombos es muy agresiva. ¿Y qué es lo que pasa? Tenemos aquí, olviden todo lo demás y tenemos aquí, déjame borrarlo otra vez. Olviden todo lo demás que hay en este video y vemos aquí una plaqueta. Esa plaqueta, ¿sí? Esa plaqueta, lo que pasa con esa plaqueta es que tiene en su superficie, todas las plaquetas tienen un complejo que se llama factor plaquetario 4. Es una molécula en la superficie de la plaqueta que se llama factor plaquetario 4. Entonces, dependiendo, ¿sí? Y esto ya es una reacción idiosincrática. Algunos pacientes, cuando se les administra heparina, que es un anticoagulante, ¿qué hace la heparina? Recordando lo que hace la heparina se une con la antitrombina 3 y lo que hace al unirse a la antitrombina 3 es inactivar al factor 10 y a la trombina, ¿verdad? Entonces la heparina se une a la antitrombina 3 e inactiva el factor 10 y el factor 2, o sea, la trombina. Eso hace la heparina normalmente, es un anticoagulante, inactiva la cascada de la coagulación. Bueno, en algunos pacientes, cuando yo les administro heparina
pasa algo bien extraño. Y lo que pasa es que la heparina forma complejos con el factor plaquetario 4 que vemos aquí. También las plaquetas en algunas ocasiones pueden liberar el factor plaquetario 4, entonces la heparina forma complejos con el factor plaquetario 4 y van a decir, pues eso qué tiene de malo, pues qué va a pasar. Lo que pasa es que algunos pacientes desarrollan anticuerpos contra ese complejo. Desarrollan anticuerpos contra ese complejo. Y entonces lo que pasa al desarrollar anticuerpos contra ese complejo, puedes ver aquí que se forma un complejo inmune. Vemos un complejo inmune que es un anticuerpo más el factor plaquetario 4 más la heparina. Y entonces lo que pasa es que esos anticuerpos, ¿sí? Estos complejos inmunes se pudieran depositar en cualquier lado, pero también se depositan en las plaquetas. Y al depositarse en las plaquetas, ¿sí? ¿Sí? Lo que pasa es que al depositarse en las plaquetas o al activar directamente estos anticuerpos, irse a pegar a las plaquetas, al esos anticuerpos irse a pegar a las plaquetas, lo que pasa es que, número uno, las plaquetas se activan. O sea, la formación de esto hace que las plaquetas se activen. Vas a decir, esto no me lo esperaba. Yo pensé que iba a pasar lo que pasaba en la trombocitopenia inmune que les dije en el video pasado, ¿no? ¿Se acuerdan de la trombocitopenia inmune? Tenemos anticuerpos que van contra las plaquetas y mi vaso está destruyendo las plaquetas. ¿Se acuerdan de eso? Mi vaso destruía las plaquetas en esa enfermedad. Pero en esta enfermedad, los complejos inmunes que se forman se pegan a la plaqueta y la activan. Y al activar a la plaqueta, ¿qué es lo que pasa? Se libera el contenido de los gránulos y se activan a las plaquetas, se agregan y se forman trombos. Y esos trombos se forman en cualquier lado. Y el problema de eso es que se forman en un lugar que no quiero que se formen. Realmente no quiero que se formen en ningún lado, ¿no? Entonces lo que pasa es que estos trombos se forman en las piernas, bueno, se forman en las arterias, se forman en el cerebro, se forman coronarias, se forman en las arterias de los ojos, carótida, pum, 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 pum. En cualquier momento ya valió, O sea, en cualquier momento ya valió porque se está activando generalizadamente. Estos complejos inmunes se depositan en las plaquetas, las activan y se activan todas las plaquetas del cuerpo, Todas las plaquetas del cuerpo. Y vas a decir, ¿cómo le hago? Pues dale un anticoagulante. ¿Pero cuál? Si ya le di heparina y es la heparina la que le está haciendo esto. O sea, es la heparina la que le está haciendo esto, ¿no? Ah, pues le tienes que dar otro anticoagulante que no sea heparina. De hecho, le tienes que quitar así flash la heparina, quítasela ya. O sea, ¿y cómo me doy cuenta? Pues el paciente lo empecé a anticoagular, ¿sí? Lo empecé a anticoagular, le tomo las plaquetas a las 6 horas y me doy cuenta que las plaquetas bajaron. ¿Por qué van a bajar las plaquetas? No tiene sentido que lo anticoagule y bajen las plaquetas. Y dices, ay, pues bajaron nada más 10. Ok, no hay problema. A lo mejor fue una variación de laboratorio. Pero si las plaquetas bajaron más del 60%, del 50%, o el valor clave que está en las guías de práctica clínica, que realmente ahorita no tengo a la mano, pero es un valor importante, del número más del 50%, ¿no? Si bajan más del 50%, algo está pasando, ¿no? Esas plaquetas a algún lado se están yendo. ¿Y qué pasó? Pues se están formando trombos y cuando están formando trombos ya no están en la sangre, están formando ese coágulo y ya no se van a medir, ¿sí? Están formando ese coágulo y se me está coagulando toda la sangre. Quítale esa parina y ponle otra cosa. Quítale esa parina y ponle otra cosa. Y si es posible, hazle plasmaféresis, que es quitarle los anticuerpos con una diálisis especial. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Sí, se están activando las plaquetas y al mismo tiempo también los macrófagos se las comen porque tienen anticuerpos y bueno, hay trombocitopenia. Y también porque hay trombosis, pues hay trombocitopenia. Los coágulos están llenos de plaquetas y ya no va a haber plaquetas, ¿no? Entonces, muy interesante, ¿no? Es una reacción idiosincrática que a un paciente que le tienes que dar heparina, pues le puede pasar en cualquier momento. ¿A qué pacientes lo tienes que anticoagular? A todos los de la tríada de Virchow. Está encamado mucho tiempo, anticoagula, no se me vaya a activar la tríada de Virchow. Tiene válvula protésica que está chocando las plaquetas acá, anticoagula, lo tengo válvulas nuevas, anticoagula, le acabo de hacer una cirugía de corazón donde hay un cambio en el flujo, le cambié el flujo del corazón, anticoagula, tiene fibrilación auricular, anticoagula, tiene alguna de esas deficiencias hereditarias que hablamos, anticoagula. Esta cosa, anticoagúlalo, pero que no, en algo que no sea heparina.
Obviamente esa no es la regla general, ¿no? Ya las van a ver cada una de las enfermedades por sí solas. Y bueno, al síndrome antifosfolípido, que es la otra entidad que les dije que merecía una mención especial. Síndrome antifosfolípido. ¿A qué me suena eso del síndrome antifosfolípido, no? ¿Tengo anticuerpos contra los fosfolípidos? La verdad es que sí, tengo anticuerpos contra los fosfolípidos. Y esos anticuerpos están viajando en la circulación. Y los anticuerpos antifosfolípidos son esos tres que se mencionan en la diapositiva. El anticoagulante lúpico, que no es anticoagulante, de hecho es un anticuerpo, pero se le llama anticoagulante lúpico por razones históricas y realmente porque cuando se medía en el laboratorio parecía que estaba anticoagulado el paciente, pero realmente es un anticuerpo que va contra los fosfolípidos y no hace nada que tenga que ver, ahorita les explico. Los anticuerpos anticardiolipina y la antibeta 2 glicoproteína 1. Estos son anticuerpos que van contra los fosfolípidos. El mecanismo de acción es multifactorial, pero yo creo que ustedes ya se están poniendo a pensar, ¿dónde hay fosfolípidos? Pues yo creo que en todos lados, ¿no? Eh, por eso puse eso, ¿no? O sea, en el endotelio, ¿no? Pues los fosfolípidos son el componente esencial de las membranas plasmáticas, ¿no? Y si están viajando en la circulación, pueden unirse a cualquier fosfolípido que está en la circulación, dañar al endotelio. ¿Y qué va a pasar? Ya saben, daño endotelial, se activan las plaquetas, se forman un chorro de coágulos. Y lo interesante es que todos los demás síndromes que vimos hasta ahorita como que tienen una propensión a hacer daño en venoso, porque el daño venoso está más relacionado con la estasis, ¿no? Bueno, el HIT que vimos sí tiene daño arterial, debido a que en cualquier lado se pueden activar esas plaquetas, pero los que tienen que ver más con estasis o con flujo anormal tienen que ver mucho con las venas. Pero aquí el problema es que se está dañando el endotelio donde sea. Y estos pacientes realmente tienen un problema importante, ¿no? Se les daña el endotelio donde sea y entonces se van a formar trombos o coágulos donde sea. Entonces se tienen que anticoagular, ¿sí? Sin duda se tienen que anticoagular. Y son pacientes que normalmente ya tienen una patología de base, o sea, ya tienen una enfermedad donde se producen anticuerpos y de la nada producen otros anticuerpos. Normalmente ya tienen lupus estos pacientes, entonces tienen lupus y entonces lupus que tienen anticuerpos antinucleares, pero aparte desarrollan síndrome antifosfolípido donde generan estos anticuerpos y aparte tienen síndrome antifosfolípido, ¿no? O sea, lupus con síndrome antifosfolípido, bueno, pobrecitos, ¿no? Entonces tienen propensión a formar trombos en cualquier vaso, normalmente arterias y venas, y estos pacientes son mujeres casi siempre, porque los pacientes con lupus casi siempre son mujeres, tiene que ver con el estímulo hormonal, y pues tienen abortos de repetición. Un paciente que tiene 3 abortos, hay que investigarlo, ¿no? O sea, hay 3 abortos de repetición en el primer trimestre, pues se están coagulando esos vasitos de la placenta, ¿no? Y no se desarrollan los fetos, bueno, los embriones, ¿no? Entonces realmente hay que verlo, ¿no? Pacientes que tienen trombosis venosas profundas de repetición, daños endoteliales generalizados, pum, coágulos por todos lados. Entonces espero que les haya quedado claro la importancia de la TEA de bicho. La TEA de bicho explica por qué cualquier paciente puede tener un coágulo, un trombo en cualquier lugar. Entonces ahora vamos a pasar a qué le puede pasar a esos trombos, ¿no? Ya vimos algunas enfermedades que pueden causar trombos, ya vimos la TEA de bicho. Entonces lo primero que le puede pasar a un trombo es que se propague. Y vas a decir, ¿cómo que se propague? ¿Que se vaya a otro lado del cuerpo? No, que crezca. O sea, un trombo, por ejemplo, se genera, por ejemplo, a nivel de la vena femoral. Ah, bueno, si el estímulo que forma el trombo, si el estímulo de la tríada de Virchow que forma ese trombo no desaparece, va a seguir creciendo el trombo. Puede irse para abajo, ¿sí? Hasta la poplitea, puede subir hasta la ilíaca, puede seguir creciendo el trombo, eso es propagación, que crezca. Segundo, y el más dañino, que se embolice. ¿Qué es embolizar? Que se desprenda un trombo y viaje hacia otro órgano y para que sea émbolo se tiene que anclar en otro órgano. La más peligrosa es la que vamos a mencionar más adelante. De hecho hay dos peligrosas. Disolución, lo normal que tú esperarías, ¿no? Que
que el mecanismo anticoagulante fibrinolítico funcione de manera normal y un coágulo que se forme se diluya, ¿no? Cosa que puede pasar, pero normalmente pasa eso. Si es un trombo, si es algo muy patológico, normalmente se tienen que usar medios artificiales, ¿no? ¿Qué tal si le doy un fármaco que destruya, que disuelva trombos? ¿Cómo que un fármaco que disuelva trombos? Ah, pues si tú sabes que quien disuelve la fibrina es la plasmina, ¿qué tal si le doy activador del plasminógeno? Le inyecto activador de plasminógeno, activo toda la plasmina del cuerpo y disuelvo el coágulo que puede estar por ahí obstruyendo la circulación. El problema es que si hay un coágulo en algún lugar importante o una cirugía reciente, pues ese lugar también se va a disolver y pues se me va a sangrar y pues ahí como que probablemente las cosas no me van a salir bien. Y por último, organización y recanalización. Si el vaso quedó lo suficientemente dañado, ese vaso se destruye completamente, se tapa completamente y los factores de crecimiento endotelial empiezan a generar un vaso nuevo que se organiza y se recanaliza. Entonces esta es la historia general de la trombosis y obviamente nos vamos a centrar mucho más en el M. Y bueno, tenemos aquí paciente, ¿no? Clásico. Tenemos una paciente que tiene una pierna así roja, inflamada, y vas a decir, oye, ¿por qué? ¿No? ¿Qué le está pasando a este paciente? Bueno, normalmente la sangre es drenada por el sistema venoso, ya sea superficial y profundo, hacia, hacia el centro, ¿no? Hacia el centro, hacia la vena cava inferior, bueno, a través del sistema venoso, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tengo un coágulo, ¿no? Si se forma un coágulo a nivel, si se forma un coágulo a nivel venoso, en esta vena, que aquí en el sistema profundo, entonces lo que pasaría es que disminuiría el retorno de esta zona, ¿no? Entonces aumentaría la presión hidrostática en la zona, ¿no? Aumentaría la presión hidrostática en los capilares de esta zona, hubiera un filtrado, y ese filtrado propiciaría la formación de edema, ¿no? Y al mismo tiempo, ese edema pudiera generar daño celular a largo plazo que generaría inflamación. Entonces, y esas venas podrían llegar a infectarse hasta cierto punto también, ¿no? Debido a la estasis, ¿no? Hay una estasis, aquí se pueden, y se podría seguir propagando el coágulo, entonces es un proceso pues muy interesante que si no destapo esa vena, pues realmente se va a seguir propagando ese coágulo y se va a seguir bloqueado el drenaje de esta zona que únicamente ahorita está hasta cierto confiando en el drenaje linfático, ¿no? Pero si la presión hidrostática aumenta mucho, 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 podría hasta taparse el drenaje linfático y eso podría traer problemas. Y si aumenta más y más y más, se podrían hasta atraparse las arterias y ahí sí tenemos un problema muy grande, ¿no? Entonces, esta zona está en riesgo, ¿no? Va a estar inflamada, aumento del tamaño, caliente, porque la sangre no puede drenarse hacia el sistema profundo, la coloración de la piel va a estar hasta cierto punto cada vez cambiando de color, va a estar una color cada vez más oscura por la hemoglobina que se está quedando atorada ahí. Bueno, entonces decir, bueno, pues esto lo destapo y ya arreglo el problema, ¿no? Sí, claro, ese es el fin último, ¿no? Podemos usar diferentes terapias, ¿no? Podemos darle un anticoagulante, pues, principalmente le podemos empezar un anticoagulante muy tranquilo, Rivaroxaban, el inhibidor del factor 10 es uno de los que más se utiliza, y podemos bloquear la hemostasia secundaria y hasta cierto punto eh, evitar que se siga formando más coágulo y pues a cierto punto que el sistema fibrinolítico de nosotros actúe y disuelva el coágulo. Pero también pues, tenemos que hacer algo para que las plaquetas no se activen más. Le puedo dar aspirina, le puedo dar algún antiagregante plaquetario, inhibidor del receptor ADP como clopidogrel y pues podrías evitar que ya no se peguen las plaquetas aquí. El problema, el problema sería que el coágulo que está aquí viajara. Es decir, vemos a este paciente, ¿no? Vemos que tiene un coágulo aquí, que tiene una trombosis venosa profunda, que es lo mismo que el de acá, tiene una trombosis venosa profunda porque está en el sistema venoso profundo. Tenemos este coágulo, y el problema es que este coágulo, este trombo, se desprende y se embolice hacia la arteria pulmonar, hacia alguna rama de la arteria pulmonar, y ahí sí tengo un problema, ¿eh? Tengo muchos problemas. Tengo muchos problemas. Y ahorita estás pensando, profe, pero pues todavía le quedan estas ramas de la arteria pulmonar. Yo te creo y te digo que sí. Eso no significa que el paciente no vaya a tener síntomas, no, hay receptores de estiramiento del pulmón y obviamente la señal se va a mandar derechito a la corteza cerebral y a los centros integradores y el paciente va a estar tose y tose y tose, ¿no? O sea,
Va a toser probablemente por esos receptores de estiramiento. Puede llegar a tener dolor por los receptores de estiramiento. Va a tener disnea por los receptores de estiramiento. Y bueno, ese es el menor de sus problemas. El problema va a ser cuando el corazón va a tratar de seguir empujando la sangre, ¿no? Desde el corazón derecho al corazón izquierdo, ¿no? Entonces va a haber muchas repercusiones de este trombo a nivel de aquí. Y de hecho esa es su tarea, ¿eh? Embolismo. ¿Cuáles son las consecuencias o cuáles serían las consecuencias cardiovasculares, gasométricas y renales de un émbolo que ocluye el tronco de la arteria pulmonar? ¿Y cuáles serían las consecuencias cardiovasculares, gasométricas y renales de un émbolo que ocluye únicamente la arteria pulmonar derecha? Estoy hablando de uno que ocluye a toda la arteria pulmonar y uno que ocluye a la arteria pulmonar derecha. ¿Cuáles serían las consecuencias de uno y del otro? Entonces eso lo van a poner en los foros de discusión. Justo cuando ustedes estén viendo ese video ya va a estar la pregunta ahí para que la puedan contestar. Y bueno, embolismo, ¿no? Hablando de embolismo, pues ya saben, ¿no? Es cualquier masa que se lleva a la circulación y que ocluye un vaso después, ¿no? Entonces, eh, es cualquier masa intravascular que se liberó de algún lugar de la circulación y como resultado después va a ocluir otro vaso. Y hay muchos tipos de émbolos, pero el más común es el que yo les dije, un émbolo formado por un trombo. Se forma un trombo en un lugar, por ejemplo, en una vena profunda, y ese va a viajar y se va a depositar en otro lado. Es la tromboembolia, es el caso más común, ¿no? Es la embolia de un trombo. La tromboembolia es la embolia de un trombo. Es el más común, 98%. Émbolo ateromatoso, y van a decir, pues eso me suena a que hay aterosclerosis y se forma un émbolo de la aterosclerosis. ¿Cómo puede pasar eso? O sea, y bueno, este es un caso dice severo, y realmente tiene que ser un caso muy especial. Les puedo dar el ejemplo de esto, y es un caso que tal vez es muy artificial hasta cierto punto. A los pacientes que tienen aterosclerosis en las coronarias, a veces se les hacen intervenciones para abrir las placas o para abrir los vasos. Y entonces, cuando se le hacen esas intervenciones, el cirujano o el cardiólogo mete una guía por las coronarias. Y al sacar la guía, puede que saque también las placas ateromatosas y las deposite en la aorta. Y al ponerse en la aorta, esas van a ir hacia toda la circulación y pueden tapar vasos pequeños. Entonces, es algo muy artificial. O sea, el cardiólogo mete una guía a la coronaria y al sacar la guía puede que se lleve parte de la placa ateromatosa y esa placa se vaya y haga émbolos en la circulación. Émbolo de grasa puede ser por esto. Igual es ateroma, el ateroma es grasa, puede ser émbolo, pero también puede ser por fracturas de huesos largos. Recuerden que la médula ósea tiene grasa, entonces esas pueden tener fracturas de huesos largos. También los pacientes que tienen algún trauma de tejidos blandos, y van a decir cómo puede pasar eso, por ejemplo una cirugía de grasa, ¿sí? Puede pasar también. El trombo de médula ósea, que es lo mismo que el de arriba, de hecho, y esto está es igual, es muy similar. Sí, pero ¿por qué aquí están hablando de médula ósea? Bueno, es que realmente, ¿por qué lo diferencian de nada más del de huesos largos? Realmente no sé por qué lo diferencian, pero la diferencia es muy interesante porque esto se presenta en pacientes que tienen multifracturados, que tienen tantas fracturas que la médula ósea se desprende y también tiene células inflamatorias de esa médula ósea. Entonces puede generar una activación de la cascada inflamatoria a nivel de la sangre también. Émbolo de gas, que puede ser, por ejemplo, cuando un paciente está a una altura muy baja y entonces sube muy rápido. ¿Qué es lo que pasa? Cuando por ejemplo, si estás muy abajo del mar, el gas está muy comprimido. Si los gases están muy aplastados por la presión atmosférica. Si el paciente sube muy rápido, ese gas se expande rápidamente y entonces lo que pasa es que se expande ese gas y puede tapar vasos. Sí, puede tapar vasos. El tratamiento es volverlo a comprimir. Sí, es por eso se llama enfermedad por descompresión. O sea, el paciente está comprimido en el fondo del mar. Si lo levanto muy rápido, se descomprime y el gas se expande y se tapan vasos. Embolia de líquido amniótico en embarazadas, ¿sí? Es fatal, súper fatal.
Ujú. Porque el líquido amniótico es extraño totalmente para la circulación, entonces genera que se embolice, sí, se emboliza, tapa vasos sanguíneos, pero al mismo tiempo activa las plaquetas y genera un fenómeno que ahorita vamos a ver. Embolia de tumores, como las metástasis. Es raro que haya una embolia así generalizada. Normalmente son embolias empiezan muy pequeñitas y luego el tumor empieza a crecer. Embolia de talco. ¿Por qué dice de talco? Bueno, algunos de los aditivos que se le ponen a las drogas intravenosas tienen algunas sustancias como talco que hacen que el polvo este, eh, realmente es algo más underground, o sea, a veces está contaminada la droga por talco, entonces era lo que quería decir, ¿no? Como a veces la venden como si fuera una, pero está contaminada con otras cosas y entonces genera embolia. Y bueno, también si hay por ejemplo, si el paciente tiene una infección del endocardio, tiene bacterias que están creciendo en el endocardio, pues esas bacterias pueden embolizarse a muchos lados, porque si está en el corazón, pues el corazón le da sangre a todos lados, entonces pueden embolizarse a cualquier lado, cerebro, piel, pulmón, riñón, embolo séptico. Y finalmente, para terminar el tema, pues hablaremos de la coagulación intravascular diseminada, que es el fenómeno de la máxima expresión de la coagulación y que realmente es algo realmente muy sencillo. Todo obedece al daño endotelial y finalmente a la liberación del factor tisular. Yo les hablé y les había mencionado que el factor tisular eh, se expresa pues en la mayoría de las células nucleadas, ¿no? Les había mencionado en el video que las células nucleadas pueden expresar el factor tisular cuando disfuncionan. Y les había mencionado también que las dos células principales que tienen más importancia pues es el endotelio y los macrófagos. Entonces, ¿qué puede hacer que se exponga el factor tisular? ¿Qué puede hacer que se exponga el factor tisular? Sepsis. Una infección, ¿sí? Bacterias en la circulación sanguínea pueden hacer que disfuncione el endotelio, pueden hacer que se activen las células inflamatorias como macrófagos, monocitos y se libere el factor tisular. Los productos de la concepción, es decir, lo del líquido amniótico, pueden hacer que se activen las células inflamatorias y se libere el factor tisular. La destrucción tisular masiva, es decir, me aplasté el brazo, tengo una extremidad que está totalmente isquémica, ¿sí? Entonces está liberando factor tisular. Entonces todo lo que active la cascada inflamatoria, ¿sí? Todo lo que activa realmente la cascada inflamatoria o genere daño endotelial va a hacer que se libere el factor tisular. Y este factor tisular sabemos que va a hacer que se active la cascada de la coagulación. Se active la cascada de la coagulación y el daño endotelial también hace que se activen las plaquetas. Ya vimos cómo se expone el colágeno, factor de von Willebrand, se adhieren, se activan, se agregan, bla, bla, bla. Y entonces se forman trombos en toda la vasculatura. Se forman trombos en toda la vasculatura, ¿sí? Se forman trombos en toda la vasculatura. ¿Qué me va a pasar? Se ocluyen los vasos sanguíneos, y si se ocluyen los vasos sanguíneos por estos trombos va a haber lo de la anemia hemolítica microhemorrágica. ¿Qué es lo que pasa? Pasan los eritrocitos por ahí y se destruyen, lo que vimos en el video pasado. Pero también al haber oclusión vascular, pues los tejidos que son irrigados por esos vasos pues van a tener daño isquémico, ¿no? Y van a traer las consecuencias que vimos en los primeros videos. Y entonces vas a decir, no, pues hasta aquí vamos muy mal, o sea, se me activaron un chorro de plaquetas, un chorro de coagulación y estoy ocluyendo los vasos y pues tengo daño isquémico a muchos tejidos, ¿no? Ok, puede ponerse peor, claro que puede ponerse peor. Puede ponerse peor, ¿por qué? Porque me estoy gastando los factores de coagulación en las plaquetas. Esto va a pasar en toda la circulación. Y si pasa en toda la circulación, va a haber un momento que se me van a acabar las plaquetas y los factores de coagulación. ¿Y qué es lo que va a pasar? El paciente va a sangrar. ¿Y qué pasa también? Como tengo trombos, también se está activando la plasmina. Y esta plasmina va a generar fibrinólisis. Y esta fibrinólisis, ¿sí? Va a destruir los coágulos que se formaron y va a sangrar. Y esto yo lo puedo medir. Los productos de degradación de la fibrina los puedo medir en sangre. Entonces, si yo le mido los productos de degradación de la fibrina y salen elevados, pues es que se están formando muchos coágulos. Se están formando muchos coágulos, se está creando mucha plasmina y se están destruyendo muchos coágulos. Lo mido y está elevado los productos de degradación de la fibrina al dímero D.
Entonces, ¿qué es esto de coagulación intravascular diseminada? Para resumir, coagulación intravascular diseminada es la activación generalizada de la coagulación y la activación de la hemostasia primaria y secundaria en la circulación. ¿Y por qué se da una activación generalizada? Por un daño generalizado. Destrucción tisular masiva, que se liberen los productos de la concepción, es decir, el líquido amniótico se libera a toda la circulación y en toda la circulación se activa todo esto. Sepsis, es decir, una bacteria que está viajando por toda la circulación, está causando daño endotelial, activación inflamatoria en toda la circulación, daño endotelial por algo, a lo mejor algún virus que daña todo el endotelio de todo el cuerpo. Sí, a lo mejor un virus que daña, a lo mejor Rickettsia o alguna de las virus que tienen tropismo por los virus, o alguna toxina que tenga tropismo por el endotelio, ¿no? Entonces, tiene que ser un estímulo que dañe a toda la circulación. Si daña a toda la circulación, se libera mucho factor tisular, se activan las plaquetas, se forman trombos en toda la circulación y eso hace que se me acaben. Cuando se forman trombos, se isquemizan los tejidos, se me acaba todo. Cuando se me acaba todo, se va, y al mismo tiempo que se acaba todo, perdón, se me están destruyendo estos coágulos y entonces se acaba y se destruyen coágulos, sangra. Entonces primero el paciente se trombosa y luego sangra. Entonces esta es la historia natural de muchas enfermedades. No significa que todas esas enfermedades lo vayan a tener, pero cualquier cosa que me active, que me inflame todo el cuerpo, ya sea daño endotelial, sepsis, que se activa inflamación en todo el cuerpo, productos de la concepción, productos de la concepción son productos del líquido amniótico y esas cosas, y destrucción tisular masiva, o sea, algo que hace que se activa la inflamación en todo el cuerpo, en toda la circulación. Se libera mucho factor tisular, se activan todas las plaquetas, se forman trombos en toda la circulación o microvasculatura, daño isquémico. Cuando se acaban todos esos factores de coagulación y plaquetas, el paciente va a sangrar. Entonces, esta es la historia natural de la coagulación intravascular diseminada, que es la consecuencia última de muchos de los pacientes que van a ver ustedes. Fin de la historia. Entonces acabamos de ver un panorama general de las alteraciones de la hemostasia. Realmente estuvo medio larguito, no esperaba que iban a ser 2 horas de este tema, pero bueno, espero que les haya servido y cuídense mucho.